Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Hoy tengo la voz un poco quebrada por los cambios de clima que se están dando en este momento aquí donde vivo, así que les pido un poco de paciencia con esa voz terrible y temblorosa. Y seguramente tendré que cortar muchas veces para aclararla. Pero quería hacer algunas anotaciones respecto al video que recientemente publiqué donde estoy dialogando con mi esposo, donde surgieron unos puntos que me parecieron muy interesantes y no siendo una charla preparada, pues me gustó mucho porque fue espontáneo y los temas fueron surgiendo simplemente en la medida en que íbamos hablando. Así que yo me imaginaba que se iba a necesitar un video, seguramente para, digamos, hacer unas pequeñas aclaraciones y retomar ciertos momentos de la conversación para poder hacer acotaciones importantes. Por ejemplo, hubo un momento en el cual mi esposo menciona que la envidia, estábamos hablando sobre la envidia a la cual atribuyen la rabia de Caín y que por ese motivo asesina a su hermano Abel. Entonces, él dijo algo interesante. Él dice que es probable que esa componente humana venga precisamente de los Elohim. Luego él dice, es que de todas maneras los Elohim tienen unos comportamientos muy humanos. Entonces, allí es interesante porque, como ustedes han visto en el canal, yo he ido viendo que efectivamente esos comportamientos humanos, la manera de comportarse de los Elohim, claro que sí, pero ¿qué somos los humanos? Precisamente los humanos, si la historia es como algunos estudiosos han llegado a hipotizar y como yo me inclino también hacia esa idea, que estos individuos mencionados que llaman dioses en tantos escritos de todas las culturas en el mundo, se menciona siempre que venían del cielo y el cielo, del cielo seguramente del cosmos, de lugares lejanos, por sus comportamientos y por la tecnología mencionada que está camuflada con elementos del pasado en estas narraciones, pues se podría llegar a pensar que estos individuos no eran humanos, pero precisamente los humanos fuimos hechos porque si nosotros nos basamos en las narraciones hebreas y también sumerias por estos individuos, así que no tendría nada de extraño. Ahora bien, hay que empezar ya a diferenciar las narraciones, cosa que es muy importante porque siempre las estamos mezclando constantemente, porque bien es sabido que las escrituras hebreas tienen muchísimos paralelismos con las sumerias que son más antiguas y siempre se ha dicho que son un plagio prácticamente, que son copias, pero yo he ido poco a poco teniendo dudas al respecto y ya digamos que en la medida en que avancemos con los videos y cuando pueda publicar mi libro que tanto les he ido adelantando, entonces allí finalmente voy a poder aclarar por qué. Pero les puedo ir adelantando que en realidad estoy empezando a identificar que cada civilización tenía su narración. Y en el caso de los Elohim, por ejemplo, ellos ponen su Selem, es decir, ellos ponen una componente genética suya en los homínidos, porque no había humanos todavía, en los homínidos, y entonces es allí cuando ellos empiezan a depositar esta herencia genética en ellos. Digo ellos porque cuando ellos ponen su Selem directamente, crean una especie particular. Para crear trabajadores. Ahí nos está hablando de una especie distinta
a las otras, nos está haciendo una diferencia, nos está hablando de que afuera hay otros distintos, como por ejemplo en el relato del Génesis hebreo, sí podemos percibir que estos adamitas están dentro de un recinto cerrado, el Gan Eden, así como lo dice la etimología de este término. Es un lugar protegido y en este caso y en muchos casos se puede tratar de unos cultivos, un lugar donde se cultiva, donde se practican tareas agrícolas. Entonces podemos pensar que era como un huerto grandísimo, un jardín, y de ahí después es que lo convierten en el jardín del Edén, que es un jardín idealizado, pero nada que ver con la realidad de los textos. Entonces debemos tener en cuenta que los adamitas no eran los seres humanos, o sea, nosotros. Pero ¿qué pasa con los humanos? ¿No tenemos genética eloíta? Seguramente sí, porque recordemos que cuando los adamitas salen del Gan Eden, ahí sí se encuentran con esos humanos que ya también habían sido formados a partir de los homínidos, que ya habían construido al menos esa ciudad que se nombra ahí en el Génesis y que es donde llega Caín y es a los cuales Caín teme. Entonces, miren, todo ese tema lo voy a exponer de una manera muy exhaustiva en mi libro, porque sé que todos tenemos esas dudas, tenemos confusiones, cuáles son las diferencias entre las narraciones, por qué se parecen tanto. Así que yo, porque les nombro tanto mi libro, no es que los quiera torturar con amenazarlos, que ya casi voy a sacar mi libro. No quiero que vayan a pensar que es así. Simplemente lo nombro porque es bueno que ustedes sepan lo que va a venir y sepan lo que van a encontrar. Así que en la medida en que más voy avanzando, ya se los puedo ir anunciando y aquí al canal voy trayendo unas pildoritas como la de hoy, que se basa precisamente en las búsquedas que he hecho para mi libro. Así que esto es un pequeño abrebocas para que después ustedes se puedan deleitar ya con el plato fuerte que será el libro. Pero me parece interesante, ya que mi esposo planteó esa situación. Ese parecido de los Elohim con los humanos en realidad es al contrario, somos los humanos que nos parecemos a ellos, porque precisamente tenemos los humanos, los Homo sapiens, tenemos una un pequeñísimo o pequeñísima porción de su ADN porque nos llegó indirectamente. ¿Por medio de quiénes? De los adamitas. Entonces, dense cuenta que poco a poco se van diferenciando todas estas situaciones y no es fácil porque es muy complejo. La historia es compleja y envuelve la genética, envuelve la historia, la paleontología. Así que no es simple y yo no quiero reducir aquí, pero pues les estoy abreviando un poco esta historia. Y hay algo que me pareció interesante que también nombramos durante el video, dijimos algo sobre la alimentación. Entonces, ya vimos un poco que hay unas diferencias, ¿verdad? Entre los relatos del Génesis hebreo y el sumerio. Entonces retomemos esto, porque entre los relatos del Génesis hebreo y el sumerio acadio, vemos, por ejemplo, que en el Tanaj la formación de los humanos es un acto más personal, más íntimo, casi que artesanal, la manera en que los Elohim realizan a los humanos. Recordemos que ahí hablan de Yahvé, pero esto fue un, ¿cómo se dice? Inserimiento, no, una inclusión posterior, como muchos otros elementos que fueron cambiados o puestos después, porque en el Génesis, así como en otros libros de la Biblia, hay varias tradiciones, de manera que no estamos leyendo, digamos, un libro normal escrito por una sola persona
con un hilo narrativo. No, estamos leyendo tradiciones distintas, momentos distintos que pueden llevar muchos años de diferencia, esos cambios. Y cuando encontramos Yahvé en el Tanaj, en el Génesis, ahí en la Torá, nos daremos cuenta que viene de otra tradición realmente, porque los Elohim eran muchos más. Así que nosotros no sabemos quiénes eran esos Elohim del Gan Eden, pero sí podemos saber que se ocupaban, se encargaban de la genética, eran científicos. Están siempre en ese contexto de naturaleza, de la biología y de un hecho genetista, de un hecho genético, una intervención. Así que pues, ¿qué podemos pensar? Que eran científicos. Y si queremos poner este relato sobre la mesa para examinarlo, entonces tenemos que verlo desde un punto de vista científico racional y que se supone que es un relato inspirado por Dios. Esto es al menos lo que los creyentes y lo que la tradición dice. La diferencia importante es que en Sumer el humano es fabricado para trabajar y para sustituir a los Igigi, los llamados dioses menores Igigi, que estaban cansados del trabajo tan pesado que les habían puesto. Y recordemos que ellos hicieron canales, trabajaron en minería, trabajaron en muchas cosas para fundar una civilización. Pero en cambio en el Génesis se dice que el hombre se trata al hombre como una especie de un individuo elegido, como hecho a la imagen de ellos, con la imagen de los Elohim. Y cuando hablamos con la imagen, pues, ¿qué es lo que lleva la imagen de nosotros? Pues es el ADN. Tanto en los relatos sumerio-acadios como en el Génesis hebreo, la materia inicial, y esto es interesante, para modelar al hombre, es la tierra. Se habla de la tierra, arcilla y el polvo. Y miren que esto es un punto en común entre todas las narraciones. Y yo algo ya les había hablado acerca de la arcilla. La arcilla no aparece por casualidad en tantos relatos de creación. En realidad la han interpretado como un símbolo universal porque todo es simbólico para los estudiosos, pero en realidad la arcilla es un material concreto cargado de sentido en esta historia. Y esto lo vio Sitchin y ahora yo también lo estoy encontrando bastante coherente con estos relatos del inicio. Tendría que estar la arcilla. La arcilla está compuesta de minerales como el silicio, importantísimo para la vida, el aluminio, hierro, calcio, sodio y potasio. Esos minerales están presentes también en el cuerpo humano. La arcilla retiene carbono orgánico y es muy importante en los suelos. Entonces, todavía nos vamos a reír cuando hablen de que nos formaron con la arcilla, porque lo más triste es que muchas veces son los mismos teólogos y los mismos religiosos que creen que esto es un relato metafórico, porque no puede ser real. Claramente, si nos imaginamos un muñequito de arcilla, pues claramente, pero si nos imaginamos que es un milagro, pues nos pasamos para el otro lado, porque tampoco fue un milagro, simplemente son los elementos con los cuales nosotros fuimos tomados para ser modelados, como lo haríamos nosotros en un laboratorio, tomando los elementos de la vida, como estos: silicio, aluminio, hierro, calcio, potasio, sodio, carbono. En estudios agrícolas se calcula que el carbono orgánico del suelo puede representar entre el 0,7% y el 4% del peso total del suelo, dependiendo del manejo y el clima. En suelos con más arcilla se observa que retienen mejor el carbono. Entonces miren que la arcilla es importante para la vida. Retienen el carbono orgánico asociado a las partículas minerales, ayudando a estabilizar y preservar la materia orgánica en el suelo por más tiempo. Es como un catalizador
de vida. La arcilla une lo orgánico y lo inorgánico, materia mineral que puede transformarse en un recipiente de vida. Exactamente. Cada uno de nosotros es como un recipiente de vida. El hombre, el humano, es moldeable y modelable, como la arcilla. Entonces allí sí, digamos que cabe, como lo quieran llamar, la metáfora, la poesía, pero estamos hablando de elementos concretos, elementos químicos y físicos que son una materia con la cual se forma la vida. En Mesopotamia, los dioses, por ejemplo, mezclan la arcilla con la sangre divina para crear al hombre o al Lulu, mientras que en la Biblia o en el Tanaj, Adán es formado de la Adamah, o sea, la tierra arcillosa. Y en Grecia, Prometeo modela al hombre con barro y Atenea le da el aliento de vida, el ruaj, o sea, la respiración. Ya otros lo ven como un espíritu y todo eso, pero es simplemente la respiración, el ruaj. En China, en la narración de Nuwa, la diosa moldea a los hombres con barro amarillo. Y en África, según la tradición yoruba, Obatala moldea figuras de arcilla y Olodumare les da la vida. Igual, la vida, ese aliento de vida. En todo el mundo, la arcilla aparece como el material original para dar forma al ser humano. Así que dense cuenta, yo quiero que empecemos ya a analizar lo siguiente. ¿Se copiaron entre todas las culturas o hay una conciencia común, como pretenden algunas personas que dicen que es que todas las personas están unidas como por una sola conciencia? Otros hablan de los arquetipos o realmente sucedió algo en todos los lugares del mundo y cada civilización lo narró a su manera, pero sucedió algo parecido o lo mismo. Formaron con estos materiales a los distintos humanos, todos esos homínidos que nosotros encontramos, sus esqueletos en pequeñísimas porciones, por cierto, porque se encuentran pocos restos, pero bueno, han encontrado restos de distintas especies humanoides, como los llaman los homínidos. Entonces, ¿por qué eran tan distintos? ¿Por qué ya no están más? ¿Por qué se extinguieron? En fin, hay muchas preguntas, pero sí están las respuestas. Lo que pasa es que hay que buscar donde se debe buscar y no dejarlas allí como un misterio irresolvible. De hecho, en muchas culturas hay un conocimiento respecto a la arcilla como medicina. Así que esto no es que se lo copian, realmente cada uno había un conocimiento que se transmitió y se contó cómo se estructuró la vida y cómo se formaron a los humanos. Entonces, claramente ellos aprendieron que la arcilla era preciosa también y la usaban como desintoxicante todavía, como cicatrizante para detener hemorragias, por ejemplo. Es un elemento muy útil para nosotros y como que se integra muy bien con nosotros. Y hay algo curioso, por ejemplo, aquí en la Biblia, en la parte que llaman el Nuevo Testamento, y es curioso, por ejemplo, que en la Biblia, cuando Jesús cura a un ciego, precisamente le aplica barro con saliva para humedecerlo. Habría que ver qué tipo de enfermedad tenía, pues existe un tratamiento con la arcilla, como les decía, cicatrizante, debe calmar seguramente heridas, debe ayudar bastante y seguramente puede actuar como un antibacterial o algo así. Hay que ver, hay que enterarse bien, pues tenía sentido lo que estaba haciendo Jesús. Además, si nosotros vemos hacia afuera también, porque esa es una realidad, lo que está afuera
también está conectado con lo que está aquí. En los meteoritos llamados condritas carbonáceas se han encontrado filosilicatos, que son minerales de arcilla. El meteorito de Murchison, caído en Australia en el 69, contiene arcillas, aminoácidos y compuestos orgánicos. Estas arcillas se formaron porque los asteroides primitivos tuvieron contacto con agua líquida en su interior. Las sondas y rovers han encontrado arcillas abundantes en la superficie marciana. Si lo que vemos que nos transmite la NASA es real, pues yo he visto esas superficies que son muy parecidas a la Tierra. Se ve esa superficie arcillosa, como húmeda en algunos lugares. En Ceres, el planeta enano, la sonda Dawn halló arcillas hidratadas. Entonces, miren amigos que las arcillas pues tienen una estructura laminar que atrapa moléculas orgánicas, así que es muy importante para la vida. Tiene su razón de estar en estas narraciones. No es simplemente fantasía. Muchos científicos, como Karen Smith, por ejemplo, piensan que la vida pudo originarse en la arcilla. Ahí está, porque sus superficies sirven como catalizadores, como les decía, para formar cadenas de ARN y ADN. Amigos, el génesis todos los génesis de todas las culturas nos están diciendo la verdad. Tengan esto por seguro, no son metáforas. Yo estoy segura de eso. Si alguien quiere seguir creyendo que son narraciones de fantasía, lo puede hacer, pero si uno quiere informarse y tener certezas de que todo lo que está escrito ahí es una fantasía, simplemente vaya, averigua y se encuentra esto. Retomando las narraciones, los hebreos en el Génesis bíblico narran que Adán y Eva fueron creados o hechos, construidos por los Elohim, ¿verdad? Y el hombre es hecho con el Selem, como les he dicho antes, y a semejanza, o sea, similares a los Elohim. Entonces somos nosotros a parecernos a ellos. Y bueno, en este caso, les repito, cuando se hizo directamente con los adamitas, pues eran todavía más semejantes a ellos, pues tenían más porcentaje de ADN eloíta. Pero miren que hay algo interesante aquí. Los adamitas reciben el dominio sobre los animales y la tierra. ¿Qué quiere decir ese dominio? Pues que en realidad sí tienen el dominio sobre todas las otras especies porque tienen raciocinio y entonces pueden cuidar a los animales, pueden cuidar la naturaleza. Y en ese Gan Eden los estaban precisamente entrenando para que se tomaran el cuidado de todas esas especies y tuvieran ese dominio sobre las otras especies. Entonces, claramente, ya tenemos claro que hay un linaje en el, digamos, en el Tanaj, se quiere resaltar que había un linaje especial que era la damita. Probablemente tenían un proyecto particular para ellos. Esa es la narración, eso no me lo estoy inventando yo, es lo que da a entender. Yo no estoy diciendo que eso sea verdad y que esté 100% segura que eso sucedió así. Simplemente les transmito lo que ahí está y cómo está escrito y que aunque no haya muchas cosas explicitadas allí o mencionadas, pues se pueden denotar claramente en la narración que es muy diferente a la sumérica, por lo que les mencioné. En los sumerios no está esa creación tan particular y se hacen simplemente para que trabajen. No se les da un trato así especial porque no hay otros distintos. Entonces, mire que el pasaje donde se dice explícitamente que el hombre recibe dominio sobre los animales y la tierra está en Génesis 1 del 26 al 28. Ahí dice, y dijo Elohim, recordemos que lo volvieron singular
el verbo para que cuadrara con un solo Dios. Entonces, en realidad ahí debería decir y dijeron los Elohim o y dijo el Eloah. Debería decir algo así. Pero bien, dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego sigue algo muy interesante que quiero que analicemos. Dice, y los bendijo Elohim y les dijo, ahí sería, y les dijeron, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. El término sería Kibshuha, y tened dominio, Urdu, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces estamos viendo aquí que los Elohim le dicen a estos adamitas, pues que tengan el dominio y cuiden a todas estas especies. Pero hay algo más interesante todavía que esto. Aquí está ese famoso pasaje que siempre han usado para hablar del matrimonio, que se dice que los casó. Esto es lo que suelen decir cuando hablan del matrimonio, hablan de este pasaje, porque se toma como una bendición para la pareja. Aquí hay algo interesante porque esta parte ha sido analizada. Esto de y los bendijo Elohim y les dijo fructificaos, multiplicaos. Esto parece pertenecer a otra tradición, como lo que yo les decía. Ese pasaje del Génesis 1:28 no es único ni homogéneo en toda la tradición hebrea, porque los biblistas modernos han demostrado que pertenece a una de las fuentes redaccionales del Pentateuco, en concreto la fuente sacerdotal, la fuente llamada P, que fue redactada probablemente durante o después del exilio en Babilonia, o sea, el siglo sexto antes de la era común. Entonces, miren que fue añadido después. Eso no es original. Y después vamos a ver por qué no cuadra tampoco eso ahí, que es como un injerto raro, porque no cuadra con todas las reglas que los Elohim le habían puesto a los adamitas. Y después le dicen, háganse muchos, multiplíquense. Están en un lugar cerrado. Tengamos esto en cuenta. Entonces, ¿cómo les van a decir que se multipliquen y se hagan muchos allí dentro? Eso no tiene mucho sentido. Entonces, miren que ese mandato de multiplicarse deja muchas dudas y es incoherente con, por ejemplo, las hipótesis que hemos ido manejando respecto al Gan Eden y a lo que sucedió allí. No cuadra. El fructificad y multiplicaos aparece entonces desde esa fuente sacerdotal tardía, pero en Génesis 2:3, que es la fuente ya vista, porque la anterior era la sacerdotal, esta es ya vista, es más antigua. Y en esta se narra, en el Gan Eden, que no aparece ese mandato. Allí en la fuente ya vista no está. Lo que sí hay en el Edén son restricciones. Comer solo de ciertos árboles, no tocar el árbol del conocimiento, labrar y cuidar el jardín. Eso sí está muy claro. También le dicen lo que deben comer. Esto indica que en la tradición más antigua, los adamitas no tenían como misión multiplicarse, hacerse muchos, sino más bien obedecer. Eso era lo más importante para los Elohim. Obedecer y mantener el orden dentro de ese recinto cerrado. Y a mí me parece mucho más coherente con ese multiplicaos. Entonces, si entendemos al Gan Eden como un recinto de control biológico, es lógico pensar que los adamitas eran híbridos, porque ya vimos cómo los hicieron, y probablemente estériles también, como sucede en muchos experimentos genéticos. Nosotros mismos lo hemos hecho, por ejemplo, con las famosas mulas o los ligres. Entonces, es una comparación, pero existe porque en la biología actual sabemos que muchos híbridos entre especies son estériles. Como les decía, la mula, que es el caballo, más el burro.
y el liger, que sería el producto del león y el tigre. Por ejemplo, en los Anunnaki, en los sumerios, lo vemos claramente. En la narración del Tanaj no nos está diciendo nada de homínidos, simplemente dice creamos, hagamos, pero a partir de una materia ya existente. Entonces, podemos pensar que en ese sentido estaban usando una base que ya existía aquí, una base biológica, tal como en el caso de los sumeroacadios. Y es posible que esa primera generación entonces fuera estéril o tuviera una fertilidad reducida, también porque estaban en un lugar cerrado. Entonces Eva fue creada a partir de un lado, recordemos, un lado curvo de Adán, que lo llaman Selah en hebreo. Y si leemos esto literalmente, se podría entender como una clonación o la replicación genética. Los clones, tanto en hipótesis biológicas como en experimentación animal, presentan a menudo problemas de fertilidad y de estabilidad genética. Por eso era importante tenerlos controladitos allí. O sea, ese era un proyecto que estaban haciendo con mucho cuidado, de pronto mirando que podían mejorar. Y si alguien se está preguntando, pero ¿cómo van a clonar de Adán una mujer, o sea, una hembra, un humano de sexo femenino? Eso lo explico en el libro, entonces tienen que adquirirlo cuando lo publique, porque son muchos detalles allí. Si Eva era entonces clon de Adán, la pareja no habría tenido capacidad natural de reproducción en ese momento, al menos a los inicios. Pero llega el Nahash a resolver, entre comillas, y entonces él entra en acción, activa, digamos, realiza una intervención a Eva para activar su fertilidad, que igual ya estaba hecha, digamos, potencialmente para un mañana ser fértil. No sabemos si esto ocurrió por contacto sexual entre ellos o fue simplemente un desbloqueo genético como una intervención por medio de un tratamiento genético. Entonces, después de ese episodio, los Elohim pues se enojan mucho y dicen algo curioso porque dicen multiplicaré tus embarazos. Eso está en Génesis 3:16. Interesante porque quiere decir que si ya Eva tenía esa capacidad de tener hijos, ¿por qué dice multiplicaré tus embarazos? Y recordemos que en el Génesis han retocado los nombres y los han unido en Yahweh, pero no sabemos quién está hablando aquí. En Génesis 3:16. Esa frase entonces no tendría sentido si ya Eva fuera fértil. Eso de multiplicaré tus embarazos. Interesante, ¿no? Si solo hubiera existido un Adán y una Eva, la humanidad no sería posible, porque ellos tendrían que cometer siempre endogamia extrema, con unos riesgos altísimos de malformaciones y enfermedades genéticas recesivas. Habría una bajísima viabilidad de la población, o sea, eso es imposible. O sea que si nosotros queremos pensar que este relato se basa en algo real, tenemos que verlo desde el punto de vista científico, porque ahí están hablando de un procedimiento científico. De modo que ahorita vamos a ver por qué sí fue posible. Adán no sería primero que todo, Adán no era un único individuo, sino un linaje. Era como un grupo de prototipos creados con el mismo procedimiento. Esos eran los Adán, por eso se habla de el Adán. Eva o Hawa, las Eva, no eran una sola, también eran varias hembras replicadas, quizás a partir de los Selah de Adán. Pero recordemos que los Elohim eran varios y ellos dicen, hagamos al hombre. Cuando dicen en esa frase en plural en Génesis 1:26, pongamos nuestro Selem
Hagamos al hombre con nuestra imagen y a nuestra semejanza. Quiere decir que hay varios Elohim. Ahí hay variedad genética ya desde el inicio. No sabemos qué cantidad, pero en ese Gan Eden había mucha gente. Se hicieron muchos adamitas, muchos adamitas, machos y hembras. Entonces, sí había variedad genética allí. Entonces tengamos en cuenta que no era un solo creador, entre comillas, eran varios, un colectivo, los Elohim. El verbo está en plural, no en singular, y esto es importante. No hay nada que hacer. Ahí está. Era una asamblea, un grupo de ingenieros discutiendo y aportando su ADN. Cada Elohim pudo haber aportado su propio material genético, introduciendo ya desde el inicio esa diversidad necesaria para que progresara la especie. Ahora, allá afuera sucedían cosas. No está mencionado en los textos y ahí tendremos que hipotizar también y especular, porque no sabemos qué sucedía afuera, pero afuera había gente. Entonces, si nosotros vemos la arqueología, lo que han encontrado, la paleontología, podemos ver todos esos restos y vemos los denisovanos y vemos los neandertal, que eran humanos, sí, primitivos como quieran, pero eran humanos. Entonces, lo que yo pienso es que allá afuera también se realizaban intervenciones y se dejaban libremente. A ellos no se les estaba culturizando, no se les estaba como enseñando, pero yo creo que los adamitas también a veces salían por algún motivo o expulsaban, porque es que aquí nos están narrando solo la historia de aparentemente dos, Adán y Eva. El Adán y la Eva, particularmente estos dos, esa historia, que son los que tienen estos hijos, que son, ese seguimiento es de ellos, pero había muchos más. Había muchos más adamitas, afuera también había más gente. Entonces, como les digo, tenemos que unir puntos y yo pienso, esto es totalmente especulativo, que de todas maneras sí hubo un intercambio genético. Hubo una aportación también de parte de los adamitas. De hecho, antes de que estos Adán, esta pareja saliera por haber desobedecido y que los hubieran echado a todos, porque todos para afuera, porque ya eran reproducibles entre sí. Sé que es un poco complejo, pero de todas maneras, poco a poco todo esto lo van a ir asimilando porque en varios videos lo voy explicando y luego con el libro ustedes ya podrán verlo con más claridad. Entonces, aquí hay algo interesante también para mirar. Algo también que es interesante es analizar qué tipos de sangre podían tener, etcétera, etcétera. En el régimen original, o sea, es decir, antes de que cometieran esa rebelión, de que sucediera lo del Nahash, los Elohim asignan a los humanos toda planta que da semilla y todo árbol con fruto que da semilla para comer. Aquí entonces vemos que no están incluyendo animales. Definitivamente los adamitas eran vegetarianos. Aquí no les dice coman peces, coman, no. Dicen toda semilla, todo árbol. Por otra parte, a los animales que les asignan toda planta verde, o sea que ellos también eran vegetarianos dentro del Gan Eden. De esto podemos extraer que se les asignaba una dieta vegetariana, tanto a los humanos como a los animales. Leemos, por ejemplo, en Génesis 1:29 al 30 que dice, He aquí que os he dado toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto, os será para comer, y a toda bestia, toda ave, todo lo que se arrastra sobre la tierra, les he dado toda planta verde para comer, plantas. Entonces establecemos que era una alimentación vegetariana y frugívora. No se menciona la carne, sino semillas, frutos y vegetales. Curioso porque han encontrado homínidos
antiguos que su alimentación principal era vegetariana. Entonces, lo de la carne es algo muy importante que quiero también empezar a investigar todo eso. Yo, por ejemplo, por mi parte, les cuento, yo soy muy carnívora porque siento de verdad la necesidad y quisiera dejar, pero en realidad aquí en Italia como poca carne porque en Colombia comía todos los días prácticamente, que es exageradísimo y aquí en Italia como poca, pero la sigo comiendo. Quise dejarla, pero me es muy difícil y yo debo tener una componente loíta en la sangre porque de verdad que cuando siento el olor de los asados, para mí es terrible, es algo muy fuerte. Lo de la carne es muy, muy fuerte. Y hay una dieta de un médico que se basa en los tipos de sangre. Y miren que casualmente, entre comillas, mi tipo de sangre, que es O negativo, necesita de la carne y debemos comer carne. Según este médico, no sé si lo conozcan, un día hablaremos de eso, porque precisamente de pronto hay una relación con los tipos de sangre que pudieron tener los adamitas y los que tenemos nosotros, los Homo sapiens, y los que pudieron haber tenido los eloítas. ¿Será que se puede deducir? Todo esto siempre en el campo de la especulación, como les digo, porque no tenemos esos datos. En Génesis 2:16 dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. El énfasis es en la abundancia vegetal, restringiendo solo un árbol específico. Aquí vemos esa clara diferencia entre los árboles del huerto, con sus frutos para comer, y otros dos que son distintos. mm, Quizás no son árboles de fruto, son otra cosa. El árbol de la vida es Bajim. Yo ya les hablé de esto en otro video y profundizamos mucho en esto, un video que a mí me parece interesante. Este árbol de la vida está situado en medio del huerto, está allí. No se menciona como un alimento cotidiano, no se menciona que tenga frutos, está asociado a la inmortalidad. Dice que si Adán extiende la mano y come de él, vivirá para siempre. Puede ser que en ese llamado árbol hay algo que si Adán introduce en su cuerpo puede vivir para siempre. Me hago esa pregunta. Aquí el árbol no es botánico en el sentido literal, sino más bien como un objeto, artefacto, que donde de pronto se conserva lo que prolonga la vida. Y no es la única metáfora que se hace de un objeto así, porque lo vemos también en los sumerios. Por ejemplo, el árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea, el Etz Hada Atovara, también en medio del huerto, no aparece como alimento básico, sino como frontera de obediencia y acceso a otro tipo de saber. Esto es interesante. Lo de la obediencia es una prueba de disciplina también, de ver qué tanto somos capaces, no en sentido moral, sino de responsabilidad. Yo te dejo allí esta cuestión, pero una persona que no tiene intención de hacer lo que le han dicho que no haga, pues está tranquila y no está pensando en hacer eso. Pero miren entonces cómo funciona allí. Estaba expuesto, no estaba vigilado, no estaba, era normal que estuviera allí hasta que llegó el Nahash y empezó a decirles lo que les dijo y ellos se dieron cuenta que era interesante esa información. Entonces estos dos árboles no están cumpliendo una función alimenticia allí, sino una función práctica, científica, porque es el árbol de la vida. Es una continuidad que te lleva a la larga vida
Y el del conocimiento es un acceso a un saber que marca la diferencia entre los humanos, los adamitas y los Elohim. Fuera de la Biblia, esta distinción también aparece en otros relatos, por ejemplo, como en la epopeya de Gilgamesh. El héroe busca la planta de la vida para vencer la muerte. En la tradición persa zoroastriana también existía el árbol que era Jaoma o Gaokerena, otra fuente de inmortalidad, siempre conectado a la inmortalidad o mejor, a la larga vida. En la mitología nórdica es el Yggdrasil o Yggdrasil, que conecta mundos y sostiene la vida, pero no es un árbol de alimento común. Esto apunta a que el Gan Eden mezcla árboles botánicos reales con sus frutos, semillas, con posibles entidades tecnológicas que alargan la vida y dan un conocimiento, como si en medio de la abundancia hubiera dos especies de dispositivos especiales que no entraban en la dieta, o sea, no eran para comer. Entonces, miren que hay mucho que seguir estudiando, analizando, descubriendo respecto a los adamitas, respecto a ese tiempo que vivieron ellos de manera, como se dice, paralela con otras criaturas que estaban afuera. No debemos descuidar toda esa zona porque realmente es poco explorada. Entonces eso lo voy a explorar yo en mi libro. Y es interesante también ver lo de los alimentos, por ejemplo, la papa o patata, según el país, como le dirán, que ya existían en Sudamérica hace más de 10 millones de años, pero estaban en la zona de los Andes centrales, aparecieron allí, pero de manera silvestre, era tóxica, no era la papa, realmente, era ahí este tubérculo tóxico. Realmente la papa que nosotros consumimos, que adoramos y que forma parte de la dieta de muchísimas personas en el mundo hoy, se dice, la ciencia oficial dice que fueron domesticadas por el ser humano hace 8.000 o 10.000 años en la región del altiplano andino, o sea, al sur de Perú y noroeste de Bolivia. Hay en unos lugares muy interesantes, donde está Pumapunku, donde está Tiahuanaco, donde sucedieron tantas cosas. Recordemos que hace 8.000, 10.000 años, un poco más, ya fundaron Gobekli Tepe, ya estaban sucediendo cosas interesantes, aunque Gobekli Tepe es en Anatolia, pero si hablamos de la zona andina, es muy probable que allí se haya ubicado un Gan Eden, muy seguramente, porque se producen estos cambios y se realizan estos alimentos especiales para el ser humano como la papa y como el maíz, que son impresionantes, son OGM. Son OGM como los mismos seres humanos, o sea, construidos en laboratorio. Y estos tubérculos se convirtieron en el alimento básico de las culturas preincaicas y luego de los incas también. Gracias al método de clonación por tubérculos, se pudo conservar y multiplicar de manera estable hasta el día de hoy. Esto es científico y quienes lo hicieron tenían conocimientos muy altos de la biología alimenticia, de los alimentos. Entonces, solo como para hacer un pequeño paralelo, cuando se estaba realizando la papa en Perú, Bolivia, estamos viendo que el relato bíblico se ubica en el creciente fértil, entonces es muy lejos, en Mesopotamia, Medio Oriente. Entonces son dos continentes y ecosistemas totalmente distintos. Cuando la papa aparece hace unos 8.000 y 10.000 años en los Andes, en el cercano oriente, en esa misma época, lo que existía era el trigo, la cebada, las lentejas, los higos, los dátiles, aceitunas, uvas y no había papas. Pueden cultivarse las papas desde el nivel del mar hasta más de 4.000 metros de altura. Dígame quién hace un producto así. La naturaleza.
Esto, pues, esto fue hecho por expertos. Tolera el frío, sobrevive a la sequía relativa y a los suelos pobres. O sea, prácticamente crece en cualquier parte. Lo que necesitamos es otra papa, porque sí tiene semilla entre comillas, pero no es bueno lo que crece. Hay que sembrar el mismo tubérculo para obtener las papas, porque son un clon prácticamente. Se clonan. Fue incluso enviada a la Estación Espacial Internacional y ha sido estudiada y han estudiado muchísimo su secuencia genética y esto hay que verlo con más profundidad. Yo aquí solamente lo quise mencionar porque estábamos hablando un poco sobre la alimentación de los adamitas. Contiene carbohidratos complejos, proteínas de alta calidad, vitamina C, potasio, fibra. Es un producto impresionante. Fue un alimento clave para sostener poblaciones enteras y hasta ejércitos. O sea, la papa no es algo banal para nada. Por ejemplo, en Europa, tras el siglo XVI, un solo tubérculo pudo generar decenas de plantas nuevas. Por eso les digo que es importante tener una papa, porque imagínense la importancia. Y además también son medicinales. Eh, en resumen, la papa es un alimento formidable. Es un alimento, un recurso formidable de muchísimas aplicaciones y utilidades. Y si lo vemos, la papa como, digamos, la primera versión que hicieron, que se supone que la madre natura, porque todo se lo atribuyen a la madre natura, la diseñó al inicio, no es más, es tóxica. Fue perfeccionada hace 10.000, 8.000 años. La perfeccionaron. Así que ocurrieron cosas interesantes en el mundo y nosotros le estamos siguiendo la pista. Estamos tratando de entender sin miedo, sin prejuicios y sin miedo a que las personas digan, sigue con tus fantasías. Pero en realidad para mí es más realístico porque realmente está hablando de un hecho científico. Cada vez me convenzo más de que ahí sí hay ciencia. Cuando ya lo vemos como un relato de fantasía o metafórico, ya no tiene sentido. Si lo ponemos en paralelo y lo leemos en clave científica, empieza a cobrar sentido, pero nos empieza a revelar una serie de realidades y situaciones que son peligrosas para quienes quieren seguir promoviendo las narrativas teológicas y tradicionales. Así que soy consciente de eso y sé que recibiré ataques muy fuertes cuando publicaré mi libro. Sé que tendré que salir con un casco a la calle porque, hablando en serio, va a herir susceptibilidades si es que lo consiguen, porque depende si lo leen. Si no lo leen, no pasa nada, pero si va a ser, digamos, un poco, personas pueden entrar en shock cuando lo vean, cuando lo lean. Entonces, cada día leen menos personas. Esa es otra realidad. Las personas ya no están leyendo, se están acostumbrando a la rapidez y agilidad de Internet y cada vez ven videos más cortos. Yo veo que mis queridos colegas de YouTube hacen videos de los más largos serán de 20 minutos. Son videos de 7 minutos, 5 minutos, 10 minutos y son largos para las personas que ven TikTok o ven los shorts y están siempre pasando así, haciendo el scrolling todo el tiempo. Es fuerte, necesitamos leer. Eso hace mucho bien para el cerebro, es de lo mejor que hay y para nuestra riqueza personal. Con esto yo los dejo, amigos. Espero ver sus comentarios, qué piensan de esta información. Fue una píldora porque
Me pareció útil traerlo a colación ya que se mencionaron algunas de las ideas que traje en ese video que pude realizar con mi esposo. Me pareció interesante poderlo extender aún más. Con esto les mando un gran abrazo, amigos, y hasta muy pronto aquí en mi Story Channel. Cuídense todos, cuídense mucho.